¿Contentos, hermanos, esta mañana? Qué bueno es cantarle a Dios, y esta canción de Vamos a Cantar es una invitación para que todos cantemos para Dios y que le digamos a Él que realmente es por quien vivimos hoy. Y vivimos hoy por nuestro Señor, vivimos hoy por nuestro amado Salvador. Muy bien, esta mañana, hermanos, tengo una linda predicación para cada uno de ustedes, y el tema de mi predicación se titula El Dios de toda gracia está contigo. Con todo el corazón, hermanos, les digo esta mañana que la gracia de Dios cada día es evidente en nuestra vida. Sin esa gracia, sin la gracia del Señor, ninguno de nosotros, hermanos, estaría disfrutando de su gran amor. Amén. Lo que nos hace vivir, lo que nos hace vivir con gozo, disfrutar de la vida cristiana, es la gracia de Dios. Yo pienso que mi vida, mi propia vida, nada sería sin la gracia de Dios. Mi vida sería sin amor, sin rumbo, sin propósito. Y yo pienso que la vida de cada uno de nosotros, hermanos, sin la gracia del Señor, no sería absolutamente nada. Porque lo que nos mueve, lo que nos trae para adorar a Dios es la gracia del Señor. Es el perdón que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Saben, hermanos, que cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de ese valor tan especial que Dios ha colocado en nuestras vidas, en nuestros corazones. En otras palabras, si algún valor yo tengo, si algún valor usted tiene, simplemente es por la gracia de Dios. Si hay alguna fuerza para seguir adelante, es por su pura gracia. Es esa gracia que nos perdona, es esa gracia que nos sostiene, es esa gracia que nos da esperanza maravillosa para ir al cielo. Realmente, hermanos, yo pienso, mire, yo no soy digno de estar frente a ustedes. No soy digno, no lo merezco, pero si no fuera por la gracia del Señor, yo no estaría aquí con ustedes. Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por la gracia del Señor. Solo es su amor, su misericordia, solo es su infinita gracia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, sin que tenga que leerlo, en el capítulo 1 se encuentra la genealogía de Jesús, y en Lucas capítulo 2 se encuentra la genealogía siempre de Jesús, pero por parte de María. En Mateo 1 es por parte de Jesús, y en Lucas 2 es por parte de María. Pero cuando vamos al Evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta que en la línea genealógica del Señor Jesús aparecen dos personajes, que si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, no estarían ahí. Uno de ellos es el rey David, y la otra persona es Rahab, la ramera. Y cuando hablamos de la línea descendiente del Señor Jesús, de su raíz genealógica, yo le aseguro que ninguno de nosotros pensaría en Rahab para pensar que podría ser nuestra familia. Pero ¿por qué Rahab? ¿Por qué no pensaríamos en ella? Porque todos sabemos que Rahab en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue una prostituta. Pero esta prostituta, en su corazón, nació el deseo poderoso de ayudar y proteger a los espías del pueblo de Israel. Y Dios, fíjese bien cómo es Dios. Dios la colocó no solamente en el linaje de la descendencia de Jesús, sino que la colocó en el cuadro de honor de Hebreos capítulo 11, en donde dice que Rahab, a través de la fe, dice que escondió a los testigos que envió Moisés a la ciudad de Jericó. Ahora, el rey David, todos sabemos, David es cierto, el cantor de Israel, el poeta de Israel, el que escribió más de la mitad del libro de los Salmos, el que escribió el Salmo 23, que es una delicia para todos nosotros, el Salmo 91, el Salmo 37, el que escribió el Salmo capítulo 4, el Salmo 51, en donde confiesa su pecado y habla del perdón. Entonces, yo diría que ni David ni Rahab, en nuestro punto de vista, estarían en la línea genealógica del Señor Jesús.
Pero ¿saben por qué David y por qué Rahab están ahí? Por la pura gracia de Dios. Y nosotros no estaríamos aquí si no fuera por la gracia de Dios. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Mateo? Mateo era un publicano, cobrador de impuestos. Todos no quisiéramos que se nos llegara enero y febrero porque tenemos que hacer los taxes. Imagínese Mateo todos los días cobrando impuestos, cobrando impuestos, cobrando impuestos. Y el problema es que los recaudadores de impuestos, los publicanos, eran tenidos también por ladrones, porque 25 para el César y los otros 25 para Mateo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Eran personas que no solamente eran repudiadas, sino que pretendían cobrar más de los impuestos, valiéndose de su autoridad como publicanos y recaudadores de impuestos. ¿Usted se hubiera fijado en Mateo para ser parte de su equipo en su trabajo? Quizás no. O quizás nunca se hubiera fijado en Pedro, porque Pedro era, aunque no me lo crea, no era como Pedro López. Este Pedro era un Pedro agresivo. Ninguno se hubiera fijado quizás en estos personajes. Pero ¿por qué están ahí? Por una sola palabra: por la gracia de Dios. Y yo estoy aquí por la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y yo creo que cada uno de nosotros esta mañana debe salir entusiasmado y animado con estas palabras de la gracia de Dios. Solo su amor, solo su misericordia, solo su infinita gracia nos tiene a cada uno de nosotros aquí esta mañana. Y mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Esta mañana estamos hablando sobre el Dios de toda gracia está contigo. Muy bien. ¿Sí me escuchan bien, verdad, hermanos? Amén. Muy bien. Mira lo que dice la Biblia. Quiero que juntos lo leamos, por favor, a la cuenta de 3. Vamos. Versículo 10 hasta el versículo 11. 1, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una vez más, pero hermanos, en voz alta, escúchense ustedes mismos cuando lean. Vamos, 1, 2, 3. Mas el Dios de toda gracia, muy bien. Mírenlo, qué maravilloso lo que está diciendo el apóstol Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, y habla de 4 verbos imperativos maravillosos esta mañana. Él mismo, ese Dios de toda gracia, os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Y termina el apóstol en el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En los versículos anteriores, el apóstol Pedro está hablando de los padecimientos de los cristianos. Está hablando también acerca de una llamada de alerta, de atención, cuando él dice: estén vigilantes porque Satanás, vuestro adversario el diablo, en el versículo 8, está diciendo: anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego también dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Después de llegar a esa conclusión de que Satanás anda como un león y que debemos de poner todas nuestras ansiedades en el Señor, ahora el apóstol dice: mas el Dios de toda gracia. Y yo quiero hablarles primero sobre que tú tienes, hermanos, un llamamiento santo por parte de Dios, y eso te hace muy, pero muy especial. Por eso el apóstol dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿qué dice la Biblia? Que nos llamó a su gloria eterna. Hermanos,
¿Usted no considera que este es un privilegio enorme el que cada uno de nosotros tenemos? Amén. Note usted que en este pasaje el apóstol Pedro dice que Dios nos ha llamado no dice para su gloria, nos ha llamado a su gloria eterna. Quiero explicarles esto, muy sencillo. Aunque Dios me ha llamado para su gloria, y aunque usted tiene un llamamiento santo para la gloria de Dios, en esta ocasión, aunque somos llamados para la gloria de Dios, el apóstol Pedro nos está diciendo, note usted cómo dice, léalo conmigo, versículo 10, la primera parte, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, note usted, no para su gloria, no en este caso para su gloria. Hemos sido creados para su gloria, pero en este caso Pedro dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Mire, yo no encuentro privilegio más grande en toda la Biblia que el Dios maravilloso, que el Dios de toda gracia me haya llamado a mí a su gloria eterna. El apóstol Pedro nos está diciendo también, hermanos, mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? Está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando el apóstol Pedro está diciendo que Él nos ha llamado a su gloria eterna, lo que quiero decir con esto es que Dios nos ha llamado para vivir con Él a su morada eterna. Nosotros, ¿qué somos aquí en la tierra? Solo somos peregrinos, solo somos extranjeros. Me recuerdo de un tema de una predicación que tengo que se llama Peregrinos en la tierra, ciudadanos en el cielo. Y eso es lo que somos nosotros. Hermanos, en esta tierra estamos solamente de paso. No somos eternos acá. En esta tierra, mis queridos hermanos, hoy estamos, mañana no estamos. Es más, nos han contado cómo nacimos, pero no sabemos cómo vamos a morir. ¿Sabe? La vida nos puede dar cambios drásticos de cuestión de segundos, pero tenemos una esperanza maravillosa, que Dios nos ha dicho que Él nos ha llamado a su gloria eterna, es decir, su morada, a su presencia, a morar, a vivir con Él eternamente. Mientras eso llega, el apóstol Pedro dice que estos escogidos tendremos perfección, tendremos afirmación, tendremos fortaleza y tendremos también establecimiento. Cuando voy a Efesios en el capítulo 1, la Biblia dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, están hablando de lo mismo y nos están diciendo, hermanos, que hemos sido escogidos para morar con Dios en su gloria eterna. ¿Sabe, hermano? Este llamamiento que tenemos de Dios nos hace a alguien muy especial. Dios nos ha etiquetado con una palabra, y esa palabra se llama valor. Dios ha puesto un valor grande en nuestra vida. Como decía el domingo pasado, ahora con ese valor que tenemos, Dios ha establecido en mi vida, en su vida, un propósito, un rumbo, una seguridad, un destino, un significado. Y todo esto, hermanos, es para animarnos a cada uno de nosotros. Debes animarte que en tu trabajo quien te sostiene es la gracia de Dios. Quien te sostiene en la escuela es la gracia de Dios. En tu hogar, la gracia de Dios. En la sociedad en que nos ha tocado vivir, lo que nos sostiene es la gracia de Dios. Pero tenemos un llamamiento maravilloso. Este Dios de toda gracia rompe todos los límites en nuestras vidas. Recordemos esto que es muy interesante. Mientras vivimos en este proceso, Dios nos va perfeccionando. Y el apóstol Pedro habla acerca de los sufrimientos que tenía la iglesia. Saben, hermanos, nosotros hoy en día
no padecemos lo que la iglesia primitiva padecía. La iglesia primitiva, las persecuciones, hermanos, mire, solo Nerón, el emperador Nerón, ni al perro le ponga Nerón en su casa, hermano. Yo he escuchado a mucha gente, ¿cómo se llama tu perro? Nerón, y lo dicen con orgullo, pero lo dicen con orgullo por rechazo a ese tipo que le voy a contar. Nerón, en el Nuevo Testamento, este hombre tan famoso en la historia, en la persecución agarró a miles de cristianos, cientos de cristianos, los llevó a su palacio, y estando en el palacio les echaron brea encima, un aceite como petróleo, un aceite inflamable, como la gasolina, por ejemplo, si quiero llamarlo así. Les echó gasolina en todo el cuerpo a todos los que habían capturado, los llevaron al palacio, les prendieron fuego y los pusieron en los jardines del palacio. Y esos cuerpos de estos cristianos andaban, hermanos, alumbrando los jardines del palacio con sus cuerpos encendidos, literalmente quemándose. Esos eran los sufrimientos de los cuales habla el apóstol Pedro. Y ahora Pedro les está diciendo que esos sufrimientos Dios los va perfeccionando en medio de ese proceso. Es algo que yo no puedo entender. No puedo entender cómo Dios se tiene que valer de un sufrimiento en mi vida, de un padecimiento en tu vida para perfeccionarte. Pero si Él lo dice, Él lo hace. ¿Saben por qué? Porque cuando hemos salido de ese proceso, la Biblia dice que somos más brillantes, más irradiantes, más que el oro fino. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos mete en un proceso para purificar nuestras vidas, porque nos ha llamado a vivir con Él en su morada eterna, a su gloria eterna. Pero mientras ese proceso ocurre en la vida, Dios nos va perfeccionando y perfeccionando. Pero aquí tengo algo muy interesante. Tienes la promesa de Dios. Los malos momentos, hermanos, no duran para siempre. Y yo creo que esta mañana tenemos que salir animados con esta promesa de Dios. Los malos momentos no duran para siempre. En el versículo 10 que hemos leído, note usted que el apóstol Pedro dice: después que hayáis padecido, ¿cuánto tiempo? ¿Está ahí conmigo? ¿Qué dice la Biblia? Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Bueno, yo no sé, pero cuando estamos en medio del fuego, cuando te encuentras en medio de la prueba, si usted es como yo, a veces pensamos, hermanos, que esa crisis es eterna y que nunca va a terminar. Cuando estamos en un callejón sin salida decimos, pero ¿y ahora qué hago? Solo les digo que tenemos que armarnos de fe en esta promesa del Señor. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Los malos momentos, hermanos, no duran para siempre. Debemos armarnos de fe. Fe para ver las cosas que no son como si fueran. Es decir, ver el poder y la victoria de Dios como que si ya está realizada, aunque todavía no lo esté. Eso es la fe. En otras palabras, la Biblia dice que tenemos que llamar, es como un rompecabezas, se lo voy a decir bien fácil, suave. La fe es ver las cosas que no son como si ya fueran. Eso es la fe. Lo que dice Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo en el momento, pero estoy seguro que Dios lo hará. No lo veo en el momento que esto está cumplido, pero ¿qué dice la fe? La fe me dice que tengo que ver las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, probablemente usted está pasando una crisis, usted está pasando un problema en su vida personal, y usted dice, pero ¿cuándo? ¿Cuándo voy a salir de este problema si acabo de terminar uno y ya me cayó encima el otro?
Hermano, comience a ver las cosas que no son como si ya fueran. Mi problema no se ha terminado, pero a través de la fe, yo doy un paso adelante y confiando en esta promesa, los malos momentos no duran para siempre. Significa que, aunque tengo el problema ahora, puedo verlo a través de la fe, que en un momento, en una fracción de tiempo, mi problema estará resuelto, porque los malos momentos no duran para siempre. Todos los que estamos aquí, más de alguna vez hemos pasado malos momentos. Hermanos, armémonos de fe, armémonos de paciencia para no desesperarnos. ¿Cuánta paciencia necesitamos en un momento de crisis? En un momento de prueba en la vida necesitamos paciencia. Cuando llegas al punto de la desesperación, recuerda la paciencia que tuvo Jesús. Recuerda la paciencia que tuvo Job. Recuerda la paciencia que tuvieron los hombres de Dios. Necesitamos paciencia para no desesperarnos. ¿Sabe quiénes perdieron la paciencia en el lago de Galilea, en el mar de Galilea? Los discípulos. ¿No es cierto que estaban en un momento en donde la barquita donde iban, hermanos, estaba quizás, pensaban que se estaba despedazando? ¿Y dónde estaba Jesús? No, hombre, el Salvador del mundo durmiendo. Imagínense, habían andado pescando esto y lo otro, andaban predicando y todo eso, andaban cansados. Hermanos, Jesús en su humanidad también quería dormir. Y dice la Biblia que mientras el viento y el mar estaban agitados, entra la desesperación, la falta de paciencia que nos desespera. Y van y le gritan a Jesús, y nota las palabras que le dice Jesús: no te preocupas de que casi aquí nosotros perecemos. Y si lo queremos parafrasear, Señor, tú durmiendo y nosotros a punto de morir ahogados. ¿Qué haría usted si alguien lo despierta así repentinamente? Y más si está soñando cosas bonitas. Qué feo es que te suene el teléfono que tienes al lado de la cama cuando estás en tu sueño a las 3 de la mañana. ¿Qué es lo más bonito, lo más profundo? 3, 4 de la mañana. Hermanos, a Jesús llegaron y lo despertaron y me imagino que le dijeron: maestro, ¿no te preocupa? ¿No te preocupa que estamos a punto de morir? Y el Señor se levanta y le dice: hombres de poca fe. Y solo dijo estas palabras. Al mar le dijo: calla, y al viento enmudece. Y todo se volvió bonanza. Si Jesús está en tu barca de la vida, tienes esperanza para salir adelante. Amén. Si Jesús está en la barca de tu vida, los malos momentos no van a durar para siempre. Un mal momento en tu corazón, un mal momento de enfermedad en tu cuerpo, necesitamos paciencia, necesitamos esperanza para seguir esperando en el Señor. Hermanos, necesitamos también amor para seguir adelante a pesar de no entender la crisis que está pasando a nuestro alrededor. Necesitamos amar: Señor, no lo entiendo, pero yo te sigo amando. Necesitamos valentía para enfrentar con vigor las malas circunstancias. ¿Y sabe qué? Necesitamos dominio propio para no perder el control. En medio del problema, a veces, hermanos, perdemos el control. Cuando hay una disputa entre personas, lo peor que puede pasar es perder el control. Cuando tu esposa esté a punto de darte un cacerolazo, lo peor que puedes hacer es perder el control y agarrar una cacerola más grande tú también. No tenemos que perder el control, porque los malos momentos no van a durar para siempre. Necesitamos dominio propio para no responder igual con la otra persona que nos está insultando. Necesitamos lectura de la palabra de Dios para discernir su voluntad. Y sobre todo, hermanos, necesitamos oración para no perder la comunión con Dios en medio de nuestros problemas. Yo creo que vamos, hermanos, vamos a confiar en el Dios de toda gracia, porque el Dios de toda gracia está contigo. Y el apóstol habla de 4 verbos bien interesantes esta mañana. Si tienes la gracia de Dios en tu vida, entonces tienes la garantía de seguir adelante sin mirar atrás, porque es Dios quien te perfecciona. Amén. Hermanos, qué maravilloso.
En el mismo versículo 10 dice: el Dios de toda gracia os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Hermanos, la palabra perfeccionar es muy interesante. Esta palabra tiene un nombre griego que es kartarisein. Esta palabra griega, kartarisein, significa restaurar. ¿Saben para qué usan los griegos esta palabra? La ocupan para soldar un hueso que está fracturado con la idea de llevarlo a su nivel de perfección otra vez. Esta semana estuve visitando a la hermana Alicia Solís. Ella se cayó en una oficina de un médico, se fue así y se zafó este hueso de acá. Tiene su brazo bien inflamado. Entonces los médicos están tratando de que este hueso se una al otro hueso. Y esa es la palabra perfeccionar. Eso es lo que los griegos están tratando de decir. Lo que Dios nos trata de decir es que en medio de tu prueba, Dios lo que quiere hacer es restaurarte. Dios quiere perfeccionarte. También esta palabra se usa cuando los pescadores tiran sus redes y de tanto uso que le han dado a sus redes, las redes se rompen y ya no pueden pescar más, porque cuando tiran la red, ¿qué sucede? Pues no, ya está rota. Entonces, los peces, ¿qué pasa? Los peces se escapan. Entonces, esta palabra perfeccionar es agarrar la red, comenzar a unir los tejidos, los hilos y repararla para cuando la tiren una vez más puedan retomar los peces. A veces yo digo, ¿cuántos remiendos necesitarán las redes de nuestra vida? Esos huesos que están quebrados por el pecado, por malas circunstancias, por situaciones en nuestra vida, ¿cómo necesitan llegar a la perfección de Dios? Hermanos, y la Biblia dice que el Dios de toda gracia nos perfecciona. También dice la Biblia que el Dios de toda gracia nos va perfeccionando continuamente. Hermano, pero tienes que creerlo. Tienes que pensar que este es un poder transformador de Dios. Tenemos que cambiar de una actitud mental en el sentido de seguir pensando que ya no podemos cambiar. Hermanos, ¿a quién se le mete en la cabeza que uno dice, pero es que yo no puedo cambiar? ¡Ey, tú puedes cambiar! Si usted supiera cómo era yo, hermanos, y cómo Dios ha cambiado la vida de cada uno de nosotros. Dios cambia la vida, hermano. Usted no puede encerrarse en su mente y decir, yo no puedo cambiar. Usted puede cambiar con la gracia de Dios. Amén. Dios nos perfecciona. Dios también nos afirma. Esta palabra quiere decir que Dios nos hace sólidos como el granito. Dios nos afirma para poder resistir los golpes de la vida. También dice que Dios nos fortalece. Esta palabra significa llenarnos de fuerza. Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Mis queridos hermanos, voy terminando y les digo esto. Todo lo que tú pasas en tu trabajo es por la gracia de Dios. Esa madre soltera que logra sacar a sus hijos adelante es por la gracia de Dios. Ese hombre insoportable que tú crees tener en tu casa y tienes 30 años viviendo ahí, si lo han logrado es por la gracia de Dios. Amén. Esos hijos que tienen padres que les hacen pasar vergüenza, y si todavía están con ellos, es por la gracia de Dios. Ese marido insoportable que tienes en tu casa, que ese carácter es horrible cuando se levanta y cuando se acuesta, y que quiere que le pongas hasta los calcetines. Amén, dicen las hermanas. ¿Sabe cómo me gustaría a mí ese amén, hermano? Eso por experiencia. Que las esposas le pongan a uno el calcetín. No, hermano, solo que estés inválido, por favor. Todo lo que tú pasas en la vida es por la gracia de Dios. Esa madre que ha cuidado a su hijo que nació con un defecto y que lo tiene que cargar en una silla de ruedas por 20, 30 años.
es por la gracia de Dios. Esas mujeres que salen adelante y que hacen la vida de padre y madre a la misma vez, si lo han logrado, es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos es por su gracia. Nada de lo que nosotros tenemos es por nuestra propia fuerza. Todo es por la gracia de Dios. Estamos aquí por su gracia. Yo estoy aquí por la gracia. Es por la gracia de Dios. Es esa gracia que nos alimenta, que nos sustenta. Esa gracia que en medio del problema te dice: sigue adelante, échale ganas. Y no hay nadie de los que estamos aquí que no ha pasado situaciones complicadas en la vida. Y si las logramos pasar, si logramos pasar de este lado al otro lado, es por su gracia. Es su gracia que me ha perdonado. Es su gracia que me ha salvado. Es su gracia que me ha sostenido. Amén. Pues Dios, en medio de esa gracia, nos perfecciona, nos fortalece y nos hace seguir adelante. Démosle un fuerte aplauso al Dios de toda gracia. Ese Dios que está con nosotros. Hermanos, cuánto nos ama Dios. Usted no puede imaginar cuánto te ama el Señor. Y eso te hace un hijo de Dios muy especial para su gloria y para su honra. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos amas tanto que solamente es tu gracia en la cual podemos refugiarnos. Podemos decir: Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Podemos decir: Señor, hasta aquí tu mano nos ha sostenido. Gracias por tu amor, gracias por esa gracia infinita que nos ha perdonado y nos ha librado. Señor, estamos aquí por tu misericordia. Y gracias por haberte fijado en nosotros y habernos llamado a tu gloria eterna. Bendícenos a todos, Padre. Guárdanos y sosténnos en tus manos. Bendice nuestros diezmos y ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.